Abril de 1915. En la península de Gallipoli, en medio del vasto imperio otomano, se prepara una de las campañas más inesperadas y sangrientas de la Primera Guerra Mundial. En este escenario, el choque entre el fervor nacional y la audacia estratégica transformará la historia, poniendo a mil a prueba el temple de quienes se atreven a desembarcar en una tierra olvidada, pero llena de significado. La situación en 1915 era crítica para las potencias aliadas. Con el frente occidental estancado y la presión sobre Rusia en aumento, se ideó un plan audaz para abrir un nuevo frente contra el Imperio Otomano. La idea era clara: tomar el control de los Dardanelos y desde allí avanzar hacia Constantinopla, debilitando así a un aliado de Alemania y asegurando una ruta de suministros vital para Rusia. Mientras tanto, el Imperio Otomano, consciente de su papel en la contienda, se preparaba para defender su territorio con fiereza. En Gallipoli, la geografía, con sus playas escarpadas, acantilados y colinas, ofrecía ventajas naturales que, combinadas con una tradición militar arraigada, convertirían la defensa en una lucha decidida y encarnizada. Desde Londres y París se gestó un plan ambicioso, impulsado por líderes que buscaban romper el estancamiento del frente. Los comandantes aliados, liderados por figuras como Winston Churchill, apostaban por un ataque anfibio. La operación pretendía ser un desembarco coordinado en varias playas, con el objetivo de establecer cabezas de playa y avanzar rápidamente hacia el interior. Sin embargo, la realidad del terreno y las defensas otomanas pronto demostrarían que las proyecciones de una victoria rápida eran ilusorias. Los aliados contaban con contingentes británicos, franceses, australianos y neozelandeses, unidos en un esfuerzo común por abrir un nuevo frente. La planificación incluyó intensos preparativos logísticos y de artillería, que se concentraron en neutralizar las posiciones enemigas antes del desembarco. El 25 de abril de 1915, miles de soldados se lanzaron al agua en botes de desembarco, marcando el inicio de lo que sería un verdadero infierno en tierra. Las playas de Gallipoli se convirtieron en el primer campo de batalla. Los invasores, al pisar la arena, se encontraron de inmediato con una resistencia feroz. Desde posiciones elevadas y fortificadas, las fuerzas otomanas dispararon sin piedad, haciendo retroceder a los aliados y obligándolos a buscar refugio en las dunas y en la escarpada orilla. La confusión y el caos dominaron los primeros minutos del desembarco. Los botes, superados en número y vulnerables a los ataques, apenas pudieron llegar a tierra. Los soldados aliados se encontraron atrapados en un terreno desconocido y hostil, donde cada paso se disputaba en medio de un fuego enemigo devastador. La estrategia aliada se vio obligada a adaptarse sobre la marcha, mientras la defensa otomana demostraba una coordinación y preparación que sorprendían a los invasores. En el liderazgo de Mustafa Kemal, quien se destacaría posteriormente como el fundador de la Turquía moderna, las fuerzas otomanas se organizaron rápidamente para aprovechar la situación. Conocedor de la importancia de mantener el terreno, Mustafa Kemal coordinó la defensa de las colinas y acantilados que dominaban la zona. La estructura defensiva se basaba en posiciones fortificadas y en una serie de líneas de fuego que permitían a los otomanos concentrar sus esfuerzos en puntos clave. Las fuerzas otomanas no se limitaron a repeler el desembarco. Lanzaron contraataques bien coordinados para cortar las líneas de suministro y aislar a los invasores. Las colinas, que ofrecían una vista privilegiada del campo de batalla, se convirtieron en bastiones de la defensa otomana. Los ataques sorpresa y la utilización del terreno contribuyeron a que los aliados se vieran obligados a retroceder en varias ocasiones, perdiendo terreno en un intento de consolidar sus posiciones. Mientras las fuerzas otomanas mantenían una defensa férrea, los aliados intentaban con desesperación asegurar algunas cabezas de playa. Las batallas se libraron con una intensidad brutal en lugares como Anzac Cove y en los sectores dominados por las tropas británicas en Cabo Helles. Los desembarcos se convirtieron en una sucesión de asaltos sangrientos, donde el avance se medía en metros y las bajas se contabilizaban en decenas de miles. En Anzac Cove, los soldados australianos y neozelandeses se encontraron con una resistencia implacable. Los otomanos, desde posiciones bien ocultas en las colinas, dispararon sin tregua, obligando a los invasores a cavar en la arena y a formar líneas de defensa improvisadas. La lucha en la costa fue encarnizada, y cada avance se saldó con pérdidas enormes. Los informes de la época describen escenas de caos y valentía, en las que la determinación de los soldados se contraponía al fuego enemigo. El ambiente en Gallipoli se convirtió en una pesadilla constante. El calor abrasador durante el día y el frío implacable de la noche, combinados con la escasez de agua y alimentos, agravaban las condiciones ya extremas del combate. El terreno, cubierto de arena y salpicado de rocas, ofrecía poca protección y dificultaba el movimiento de vehículos y tropas.
La logística, fundamental para cualquier operación militar, se vio seriamente comprometida. Los convoyes de suministros intentaban, a duras penas, transportar lo necesario para mantener a las tropas en condiciones operativas. Cada reabastecimiento se convirtió en una operación arriesgada, en la que el fuego enemigo y la topografía dificultaban el avance. La falta de coordinación en algunos sectores y los constantes ataques a la retaguardia complicaron aún más la situación, obligando a los comandantes a improvisar soluciones sobre la marcha. A lo largo de la campaña de Gallipoli, las pérdidas se multiplicaron de forma alarmante. Las cifras oficiales documentan decenas de miles de bajas en ambos bandos, y la devastación en las playas y en el interior de la península fue inmensa. Los aliados, que inicialmente confiaban en una operación rápida, se encontraron atrapados en un conflicto prolongado y sangriento, donde el sacrificio individual se convirtió en la norma. El costo humano fue tan alto que la campaña de Gallipoli se transformó en un símbolo del sacrificio aliado y del orgullo de las fuerzas otomanas. Los informes de los corresponsales de guerra, basados en testimonios de soldados y oficiales, relatan episodios de heroísmo y resistencia en condiciones casi inhumanas. La lucha en la península se definió por la tenacidad de quienes, a pesar del dolor y del caos, se aferraron a cada posición, negándose a abandonar la línea. Aunque la campaña de Gallipoli culminó en una retirada aliada en diciembre de 1915, el impacto de los enfrentamientos se sintió durante años. La victoria otomana en este frente no solo se tradujo en la preservación de su territorio, sino que también consolidó el liderazgo de Mustafa Kemal, quien emergió como figura clave en la historia del Imperio Otomano y posteriormente en la fundación de la Turquía moderna. Para las naciones aliadas, especialmente Australia y Nueva Zelanda, el sacrificio en Gallipoli se transformó en un pilar de su identidad nacional. Las historias de los Anzac se convirtieron en leyenda, recordadas cada 25 de abril en ceremonias que honran la memoria de los caídos. La campaña de Gallipoli redefinió la percepción de la guerra en esos países, marcando el inicio de un legado de valentía y sacrificio que perduran y hasta hoy. La campaña de Gallipoli, iniciada el 25 de abril de 1915, fue un enfrentamiento brutal en el que la audacia del desembarco aliado chocó con la férrea defensa otomana. Desde el caótico desembarco en las playas hasta los intensos combates en las colinas y dunas, cada fase de la operación evidenció el alto costo en vidas y la complejidad de la guerra moderna. Los planes ambiciosos de abrir un nuevo frente se vieron frustrados por un terreno hostil, condiciones climáticas extremas y una defensa otomana bien coordinada. La aparición de nuevos elementos en el combate, como los tanques en otras frentes, no se materializó en Gallipoli, donde la lucha se libró con métodos tradicionales que pusieron de manifiesto la dureza del asalto anfibio. El sacrificio aliado y el orgullo otomano se enfrentaron en una península que, aunque olvidada por muchos, fue testigo de una de las campañas más dramáticas y determinantes de la Primera Guerra Mundial. Las cifras de bajas y los testimonios recogidos en la época ofrecen una visión clara de la magnitud del enfrentamiento, sin recurrir a interpretaciones o moralizaciones. En Gallipoli cada soldado vivió el infierno de la guerra, y cada batalla, cada asalto, definió el curso de una campaña que, a pesar de su final, dejó un legado indeleble en la historia militar. Así se libró la campaña de Gallipoli, un enfrentamiento donde la audacia y el sacrificio se enfrentaron en un terreno implacable. La defensa otomana, coordinada y decidida, impidió el avance aliado y transformó la operación en un ejemplo de la brutal realidad de la guerra moderna. Las cifras y los datos históricos confirman que, a pesar de los planes ambiciosos, el alto costo en vidas y la resistencia implacable marcaron el destino de esta campaña.